José, qué lindo verte, qué bueno saber que te está yendo bien, en, que te está yendo muy bien en el colportaje. Y bueno, ya sabemos que va encaminado lo de Chillán y que Dios te bendiga, de verdad, es todo un reto, pero no dudamos que sí vas a ver, como dijo Denise, la mano de Dios en ese lugar. Así que bueno, Josecito, te damos la palabra y que Dios y el Espíritu Santo puedan hablar por ti. Bienvenido. Hola, queridos hermanos, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha fluido? Perfecto, eso es lo importante. Gracias, hermana Trini, por esa introducción. De verdad que la campaña de colportaje ha sido una bendición enormemente en formas de diferentes formas, más que nada. Señor ha obrado, no para mí, sino para aquellas personas a las cuales he llegado a cada uno de esos hogares, puerta a puerta. Bueno, queridos hermanos, para iniciar, vamos a hacer una oración para que el Espíritu del Señor se pose en cada uno de nosotros y todas las palabras que salgan de mí no sean mías, sino que vengan de parte de Dios. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por un día sábado más, porque nos da la oportunidad de tener un culto, Señor, en el cual adorarte y glorificarte, el escuchar tu palabra, Señor, porque todas las cosas que tú nos has entregado, Señor, es para vida eterna, para salvación. Te quiero pedir, Señor, que ahora que voy a impartir tu palabra, tú puedas dirigir mi boca, mis pensamientos y que todo lo que vaya a decir, Señor, sea algo que sea dirigido por ti y no porque yo, Señor, he preparado un culto o preparado un sermón, sino porque tu divina voluntad así lo desea. Oh buen Amén. Dios, te lo pido y le agradezco en Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, queridos hermanos, el sermón que tengo preparado el día de hoy habla sobre la iglesia adventista llamada al tercer Elías. Ese es el título que tiene el sermón. ¿Por qué la iglesia adventista del séptimo día es llamada el tercer Elías? ¿Por qué de esta forma? Tercer Elías. ¿Por qué Elías y por qué un tercero? Son las preguntas que quizás nos hacemos en este instante. Nos preguntamos como, ¿qué tiene que ver Elías aquí y cuál es su rol? Bueno, antes de llegar a ese punto, necesitamos contextualizar a lo cual el Señor nos quiere dirigir en esta ya tarde, justo falta un minuto para las 12, pero ya tarde, tarde mañana, y vamos a ir al libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, un libro bastante, yo cuando lo leí me sorprendió muchísimo porque entre que tiene una reflexión bastante profunda, es un libro bastante completo en todos los sentidos, porque nos ayuda a comprender nuestra posición dentro de esta vida, dentro de, digamos, nuestro rol como personas individualmente, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, tanto como nosotros como cristianos. Y además entender todas estas cosas que suceden en la vida, por qué la vida funciona de esta forma, por qué sufren los inocentes, por qué quizás algunas cosas en nuestro entorno social nos están quizás afectando o está dañando a muchas personas. Y entonces aquí es donde nosotros entramos en el contexto un poco del libro de Eclesiastés. Pero al final de todo, donde yo quiero llevarlos es a Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Vamos a leer 13 y 14. Aquí llega la parte de la conclusión, que se le llama de todo el libro. El autor nos dice así: el fin de todo este discurso, todo el discurso de todo el libro, es este. En el versículo 13 estoy leyendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Este es todo el deber del hombre. El Señor Jesús nos plantea esta forma también de que, y nos los muestra Dios a través de toda la Biblia y todas las cosas, que nosotros para ser salvos, nosotros no tenemos que pagar nada.
porque ya la salvación se nos ha entregado. Entonces, nuestro deber después de nosotros comprender el sacrificio de Jesús en la cruz es simplemente temer a Dios y guardar sus mandamientos. Luego en el versículo 14 nos dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, buena o mala. Entonces ahora vamos a ir soltando un poco más los versículos. Primero encontramos el primer concepto, que es el temor a Dios, que desde un principio se ha inculcado, inclusive cuando desde la misma creación del hombre. Luego encontramos la ley, guarda sus mandamientos, guardar la ley del Señor. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, ¿cierto? Y además se nos anuncia de que va a haber un juicio al cual cada uno de nosotros va a presentar cada una de nuestras obras, y además vamos a testificar cada una de las cosas que han sucedido alrededor del mundo. Nadie de nosotros se va a salvar de este juicio. Eso hay que tenerlo claro. Primero, el temor a Dios, la ley, y luego el juicio. Y ahora, comprendiendo estos conceptos de que hacen parte de nuestra vida constante, nuestra vida personal y de toda nuestra familia que nos rodea y de las personas en que nosotros quizá nos encontremos en la micro, en el trabajo, en la calle, caminando, en el supermercado, quizás también en la misma iglesia. Esto nos compete a todos en nuestra vida como cristianos, incluso en la vida de las personas que no conocen a Jesús o no han conocido a Dios verdaderamente. Entonces ahora vamos a pasar al libro de Malaquías. Libro de Malaquías. Y vamos a ir al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer el capítulo 4 y versículo 1. Dice así: viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. Y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Aquí volvemos a encontrar de nuevo de que ahora ya no simplemente se anuncia para nuestra vida y se nos exhorta a que tengamos conciencia de estos tres aspectos, sino que también se profetiza de que esto firmemente va a suceder. El profeta Malaquías viene y nos cuenta esto y nos dice: Señor Todopoderoso dice así: va a llegar el día del juicio final, donde todos serán juzgados, y no quedará ninguno, dice aquí, de ellos ni raíz ni rama, nada se va a escapar de este juicio. Luego pasamos al versículo 2, que dice así: pero para ustedes que respetan mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad, y saltarán como becerros de la manada. Entonces aquí, Señor, nos dice: calma, no se preocupen. Ustedes que han sido fieles en el temor a mí, en el temerme a mí, a escuchar mi voz, hay salvación, hay esperanza para ustedes. No se preocupen, calma, de que este juicio llegará a cada uno de ustedes, sí es cierto, pero ustedes que tienen temor de mí, hallarán salvación. Luego pasamos al versículo 4, que nos dice: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí volvemos a encontrar la parte de la ley. El Señor nos entrega una ley para nosotros cómo llegar a tener un temor del Señor. Cuando nosotros tememos del Señor, nosotros por consecuencia, por amarlo a Él, ese temor de querer adorarlo, de querer servirlo, por consecuencia nosotros vamos a querer obedecer su ley. Porque asimismo, Jesús le dijo: ustedes son mis amigos. ¿Y cuál es la diferencia? Y le dice: ¿cuál es la diferencia entre un amigo y un siervo? De que el siervo nada sabe de su señor, pero a cambio yo los considero mis amigos y les estoy contando todas estas cosas para que ustedes entiendan y puedan conocerme a mí, y cuando me conozcan a mí, a Jesús dice,
conoceréis también al Padre, y así conoceremos de verdad quién es Dios. Entonces aquí tenemos estos tres conceptos nuevamente que se nos profetizan: el juicio final, el temor y salvación, y además la ley. Dentro de esto hay algo clave que tenemos que resaltar, que es el temor a Dios. Es esencial para enfrentar el juicio. Si nosotros no tenemos este temor al Señor, el deseo de conocer al Señor, esta mansedumbre y este amor por el Señor, nosotros difícilmente se nos va a hacer, más que nada, cuando lleguen, digamos, estos tiempos que ya se acercan al juicio final, poder enfrentar quizás las dificultades o ¿cómo se le podría decir? Este miedo que se genera a ser juzgados, porque obviamente aquí se va a revelar todo lo que en lo oculto nadie entre nosotros, quizás dentro de la iglesia o las personas de nuestra familia alrededor, conocen. Aquí es donde se va a develar quiénes somos en realidad. Pero hay algo que Dios aquí resalta, que es que Dios desea la salvación de cada uno de nosotros. Por lo tanto, envía a alguien a que anuncie estas cosas. O sea, que Dios no es un Dios arbitrario que dejó en su palabra y lo dejó ahí en el libro, y pues, justo el que, digamos, quizás Denise o el hermano Roberto, la hermana Tini o Taylor o Naudi, que tuvieron la oportunidad en algún momento de encontrar la Biblia o encontrar la palabra del Señor, leerlo, sino que Él envía a alguien para que estas cosas que están aquí dentro de la palabra puedan ser desveladas. Y eso lo encontramos en el versículo 5, que nos dice así: miren, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el grande y el terrible día del Señor. El Señor ya nos dice de que habrá un mensajero que nos dará claridad y nos mostrará todas estas cosas. Nos desvelará lo que es el temor de Dios, la ley y su juicio. Él no nos va a dejar desamparados. Ahora, para continuar con el concepto de Elías, porque nos preguntamos, ya, pero ¿por qué Elías? ¿Por qué el profeta Elías? El profeta Elías ya el Señor se lo llevó al cielo. ¿Acaso volverá en algún momento? ¿Vendrá a salir a dar testimonio? No, ya Elías está en el cielo. ¿Y a quién se refiere entonces con este Elías? Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 14. Mateo capítulo 11, versículo 14, que dice así: Señor Jesús dice así: y si quieren recibirlo, Él es el Elías que debía de venir. ¿Cuál era la tarea de este Elías? Entonces vamos al versículo 9, del 9 al 10, vamos a leer. Dice así: entonces, que salieron a ver, ¿qué salieron a ver? Preguntan. ¿Un profeta? Entonces les dice que sí, y más que un profeta, porque este es el que está escrito: yo envío mi mensajero ante tu faz para preparar el camino ante ti. Entonces, ¿quién es este Elías al cual yo le estoy mencionando ahora? El que el Señor Jesús da testimonio además. Este Elías es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el encargado de preparar el camino del Señor. ¿Y cómo lo prepara? Siendo un mensajero. Siendo el mensajero que dice: yo envío a mi mensajero ante la faz para preparar el camino ante ti. Este profeta él, además de anunciarlo, da a resaltar de que este es aquel que se le está prometiendo desde mucho antes, incluso de cuando el hombre cayó. El Señor, el Dios mismo, al matar el cordero, nos da la representación y nos da la promesa de que un día cada uno de nosotros será librado del pecado. ¿Pero qué significa esto? Vamos nuevamente a Malaquías. A Malaquías capítulo 3, versículo 1. Nos dice así: yo envío mi mensajero.
que prepara el camino delante de mí. Y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el ángel del pacto, a quien desean. Ya viene, dice el Señor Todopoderoso. Ya mismo, ahí mismo se está remencionando lo que ya se había dicho anteriormente. En Mateo, capítulo 11, versículo 10, aquí se está citando lo que ya estaba preparado. Ya se había anunciado de que iban a mandar un Elías, que se le llama, que era Juan el Bautista, y este Elías iba a ser el mensajero que iba a preparar el camino para la primera venida del Señor Jesús a este mundo. Y aquí es donde nosotros hacemos un stop y decimos, esto tiene un grado de relevancia bastante profundo, porque además de esto, antes Dios le había entregado a alguien más este rol de mensajero. ¿Y quiénes eran estos? Aquí nosotros se nos cuenta en el Malaquías capítulo 2, versículos del 4 al 8, de que antes de que llegara a ser Juan el Bautista, digamos en el contexto de Jesús, desde que Juan el Bautista diese este mensaje, esta señal de que Jesús era el Mesías, ya se les había dispuesto a los sacerdotes de que ellos tenían que preparar el camino del Señor, ellos iban a ser el mensajero. Nosotros encontramos esto en Malaquías capítulo 2, versículo 4, que nos dice así: y sabrán que yo les envié este mandato para que mi pacto con Leví continúe firme, dice el Señor Todopoderoso. Ya el Señor, desde mucho antes, desde el inicio del pueblo de Israel, ya le había dado este rol a un pueblo escogido, a un remanente escogido. Y ellos se tenían que encargar de esto. ¿Y se le entregó a quién? Con Leví. A los hijos de Leví ellos tenían que encargarse a partir de eso, ¿de qué? De preparar el camino de aquel que ellos ansiaban tanto, porque si nosotros leemos en Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, dice que a quien desean, el pueblo de Israel desea con una magnitud impresionante que llegara ese Mesías que los libertara de quizás del yugo de Roma que ellos veían en ese instante, en el contexto de Jesús. Entonces ahora continuamos en el versículo 5 del capítulo 2 que dice, mi pacto fue con él de vida y de paz. Yo le di estos bienes para que me temiera. Volvemos a encontrar el concepto de temor que mencionamos anteriormente. Luego dice, y él me temió y ante mi nombre se humilló. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y muchos hizo apartar. Bueno, y antes que nada quiero mencionar algo. Volvemos a encontrar el contexto de la ley, el temor y la ley. Lo volvemos a encontrar nuevamente. De que se les entregó a quién para que ministrara al pueblo de Israel, a los sacerdotes, ¿cierto? A los sacerdotes de Leví. Entonces luego dice, en el versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Aquí encontramos de que no simplemente ellos temían del Señor, poseían la ley en su boca y se humillaban delante del Señor, y esto traía la paz y la justicia delante de los ojos del Señor frente a ellos, sino que también ellos tenían que dentro de sí conservar esta ley, esta sabiduría que el Señor les había entregado para ellos, que transmitirla, no quedársela para ellos, sino ser un mensajero del Dios Todopoderoso. Entonces aquí es donde nosotros encontramos de que, ¿por qué es que
existe un Elías. ¿Por qué entonces está Juan el Bautista como un Elías que se promete, que se profetiza para preparar el camino de Jesús? Porque entonces leemos el versículo 8, que nos revela algo impresionante que sucede. Dice, pero ustedes se han apartado del camino y han hecho tropezar a muchos en la ley. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que por esto que el Señor después dice, voy a enviarles un Elías, porque como estos que se les había entregado la potestad y la sabiduría de repartir el mensaje del Señor, las leyes y el temor al Señor, se habían desviado. Y en vez de ser mensajero, que el rol de un mensajero es entregar un mensaje que se te ha entregado a otras personas, se pierde, sino que este mensaje se queda dentro de ellos y el mensaje no es repartido. Entonces el Señor tiene que generar este plan B para que pueda llegar el mensaje. Porque como vemos anteriormente, como les mencioné, lo que busca el Señor es nuestra salvación y Él no nos va a desamparar. Entonces, el mensajero, este Juan el Bautista, el mensajero de Elías, viene a cumplir más que nada la tarea de los sacerdotes. Curiosamente, Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Si nosotros leemos la historia de Elías, eh, nosotros comprendemos de que, claro, todos los profetas que estaban, que tenían que guardar, todos los sacerdotes que tenían que guardar la palabra del Señor y esparcirla, desaparecieron todos, porque se pasaron, se corrompieron y empezaron a adorar dioses paganos. Y por eso Elías se aflige de tal manera y le dice, Señor, solo quedo yo, solo quedo yo. Entonces, con este contexto ya entendemos un poco más de cómo funciona Elías, cuál es este rol de mensajero y a qué propósito se le ha entregado más que nada este mensaje del Señor. Ahora vamos a entender un poco mejor, entonces, ¿por qué hay un tercer Elías? ¿Por qué un tercer Elías? Ya comprendemos de que está este rol del sacerdocio, de que, es que tener la palabra, el Señor nos entrega la palabra para administrarla y repartirla a todas las personas. Y preparar qué cosa? El camino del Señor. Para que cuando llegue el día del juicio, cada persona ya haya tenido y haya divisado y haya entendido de que existe un Dios, cómo es Dios y por qué Dios hace estas cosas. Que es los tres aspectos que vemos: el temer a Dios, la ley y el juicio final. Entonces ahora vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 7. Ahora vamos a entender por qué la iglesia adventista se le es, o le estoy dando este nombre más que nada, de llamarlo el tercer Elías. Entonces dice así, versículo 6 dice, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Aquí vemos nuevamente el rol de mensajero. ¿Y quién es este ángel? Este ángel se le atribuye también a que es un mensajero, ¿cierto? Entendemos que la palabra ángel significa mensajero. Pero ¿qué sucede aquí? Veamos primeramente de que, además de que entendemos de que el ángel significa mensajero, se nos entrega de que vi otro ángel que volaba por el cielo y tenía el evangelio eterno, todas estas cosas, temor de Dios, la ley, que dice que se le entrega a todas las personas que habitan en la tierra.
¿Para qué? Para que ellos puedan entender y ver y que no puedan ser excluidos de esto y cuando llegue el día del juicio digan, ah, pero es que a mí no me dijeron que esto iba a suceder de esta forma, no me explicaron cómo funcionaba esto, ni cuál era la ley, ni cuál era el rol. Todo queda claro. Y entonces, aquí vemos cómo podemos identificar este Elías. En el versículo 7 nos dice así, decía a gran voz, teman a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿qué es lo que somos? Predicadores, ¿cierto? Nosotros se nos ha entregado y se nos ha revelado todas las profecías de Daniel, Apocalipsis y todas aquellas cosas como del día sábado, que además se incluye dentro del mismo nombre, séptimo día, sobre también aquellas leyes y el cómo adorar de una forma verdadera al Señor. Y eso es uno de los principios fundamentales en los cuales se sostiene la iglesia. El que nosotros se nos ha manifestado esto y además se ha entregado un profeta, que es la hermana de Lenguay, que en eso es lo que la iglesia adventista profesa. Y nosotros somos parte de esta iglesia. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Amén, ¿cierto? Y además de eso tenemos que ser conscientes y consecuentes con lo que nosotros estamos profesando. Y aquí es donde viene la parte donde nosotros nos damos cuenta de que ya este mensaje está en el tiempo del fin. Nosotros entendemos que se nos ha revelado que nosotros ahora mismo, hoy día, 15 del 01 del año 2022, estamos viviendo en en los tiempos finales. Las señales, todos anuncian de que está muy pronto a venir el Señor Jesús. Y estamos viviendo esta parte, este contexto donde nosotros, tanto como adventistas del séptimo día y también como cristianos, creyentes, aquellos que guardan las palabras del Señor y temen a Él, tenemos que anunciar este mensaje para que la próxima venida, la segunda venida del Señor Jesús, sea ahora, sea pronta. Porque después de esto, en el versículo 14 se nos dice, entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno que estaba semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz aguda. Ya después de que ahora nosotros, ahora mismo, estamos proclamando el Evangelio, todas estas cosas, ya no hay nada más, ya no habrá más mensajeros, ya no habrá más tiempo de gracia, sino que queda qué cosa, la segunda venida de Jesús, para que venga a instaurar su reino de gloria y podamos ser al fin liberados del pecado. Encontremos la salvación, como se nos ha prometido. Luego vemos en el versículo 15 que dice, y del santuario salió otro ángel que clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, toma la hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, y la mies de la tierra está madura. Ya ahí no hay nada más. Este es el último llamado. Nosotros estamos proclamando el último llamado al mundo para entregar las verdades y la exhortación de que existe un Dios verdadero y de que todo este plan que se ha armado desde el principio, desde la muerte, el que se proclame de que un día va a llegar un Mesías, de que este Mesías iba a morir para redimir al hombre, y luego este Mesías entra a hacer este rol de sacerdocio para luego ya aquel que crea se le entregue la vida eterna. Hermanos, esto es algo importante que muchas veces ahora nosotros estamos sentados en nuestras casas sin tomarle el peso verdadero de lo que se nos ha entregado. ¿Alguna vez nos hemos preguntado
¿Cuál es el peso de verdad que tiene la muerte del Señor Jesucristo en la cruz? Nosotros estamos de verdad siendo verdaderos adoradores del Señor. Apocalipsis anuncia eso también. Los verdaderos adoradores del Señor son aquellos los que recibirán el reino y en los que darán el verdadero testimonio de Dios. Porque todo este plan de salvación se genera para que toda la creación y toda la existencia que Dios mismo ha creado den aval de que Dios es amor, de que Dios es justo y de que todo aquello que se puso en tela de juicio durante mucho tiempo sea reivindicado y ya el mal desaparezca de toda la creación del Señor. Ahora, ¿cuál es nuestro rol dentro de todo esto? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Estamos de verdad construyendo una iglesia buscando personas para el Señor? Porque la iglesia somos todas las personas. ¿Estamos construyendo una iglesia de verdad? ¿Estamos nosotros proclamando de verdad el evangelio? A mí me impresionó bastante cuando yo leí este libro de Bullón, ¿no? Creo que no se alcanza a ver porque tiene un filtro, pero el libro, ahí no sé si se alcanza, se llama El último llamado. Y cuando yo lo empecé a leer, yo digo, me acordé muchas cosas, más que nada de que aquí yo estoy enfocando quizás mi vida hoy en día, digamos, mis estudios. Yo voy a estudiar, quiero estudiar teología, ¿y en qué manera lo estoy enfocando? ¿Para mañana? ¿Para el ayer que ya pasó? Esa es una pregunta que yo me empecé a plantear, de que todas las cosas que se nos ha entregado, incluso a mí en mi vida personal, de lo poco que sé, lo estoy implementando para un contexto actual, porque el momento es ahora, no mañana. Porque cuando ya llegue el día de mañana y el Señor Jesús venga, nosotros no hayamos cumplido fielmente con esta tarea que delante de los ojos humanos es tan difícil, pero si nos aferramos al Señor, si tenemos un verdadero temor del Señor y guardamos sus leyes, lo demás será pan comido. Ya el resto es sencillo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que plantearnos si estamos siendo los verdaderos adoradores. ¿Estamos viviendo en el tiempo del fin, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cierto? Estamos viendo el tiempo del fin. ¿Y quién tiene este rol? Nosotros. En primera de Pedro 2:9 menciona, dice, si más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de quien os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con esto en mente, hermanos, yo les hago una invitación a de que cada uno en nuestra vida personal nos hagamos esta pregunta. ¿Estamos siendo este verdadero mensajero o vamos a ser como los sacerdotes que incluso cuando llegó Jesús y empezó a darle testimonio a ellos, no creyeron? ¿Quién vamos a ser? ¿Elías o los sacerdotes? ¿Vamos a guardar esta palabra para nosotros? ¿O hoy mismo vamos a salir a testificar y a entregar este mensaje? Hagámonos y planteémonos estas preguntas. ¿Estamos entregando de verdad el mensaje al Señor? No solamente en palabras, sino con nuestras acciones y nuestra vida personal. Ese es el verdadero reto que yo les quiero proponer a cada uno de ustedes y que el Señor me ha propuesto a mí, para que cada uno de nosotros podamos ser verdaderos hijos del Señor. Gracias, hermanos, por escuchar. Espero que de verdad podamos reflexionar en estas señales y podamos estar
con ese fervor que tuvieron nuestros antepasados, de tenerlo nosotros, de verdad, este celo, este deseo de entregar verdaderamente, adorar verdaderamente al Señor, todo su mensaje y todas las cosas que ha hecho por nosotros y como iglesia en todo el mundo. Amén, amén. José, muchísimas gracias por ese mensaje tan lindo. Había escuchado alguna vez sobre el tercer Elías, pero muy, muy buen mensaje, de verdad. Gracias por la claridad como lo pusiste. Y también, bueno, hoy creo que tuvimos mucha pasión en nuestros temas de hoy. Así como fue con Naudis, igualmente, José, veo mucho ese sentir que tienes. No sé si la iglesia igual lo sentía así, de servir, de poder cumplir. Yo creo que, como tú dices, de forma personal. Como iglesia somos Elías, pero primero lo tenemos que ser de forma individual, ser mensajeros de Dios. Así que gracias, José, por el mensaje, y esperamos que te siga yendo súper, súper bien en el colportaje. Gracias, José. De verdad que muy lindo. Dios te bendiga y bueno, de verdad que hay madera ahí para un teólogo. Bueno, ¿nos puedes despedir en oración, mi amor? Por supuesto, tenemos el rostro para orar. Amantísimo Padre, tú Gracias. que moras en la altura de los cielos, Señor, y nos acompañas en este momento con tu Santo Espíritu, te damos gracias porque tú nunca nos has abandonado, Señor. Desde el momento uno en que nuestro padre Adán cayó, tú ya preparaste todo, Señor, todo el camino para que nosotros pudiésemos hoy día poseer esta verdad. Señor, ayúdanos a manifestar verdaderamente todas estas cosas, que podamos sentir el verdadero celo y este deseo por manifestar que tú nos has redimido y de que toda esta salvación inmensa, este reino que nos has prometido, que está pronto de venir, no nos costó nada, no nos costó nada, Señor. Y por eso queremos ser agradecidos, agradecidos dentro de lo poco que podemos, Señor, que es con lo único que tú nos pides, ser un verdadero mensajero de esperanza, Señor, para un mundo que está lleno de caos, lleno de confusión, de dolor, donde muchas personas no entienden por qué suceden estas cosas, por qué tienen que pasar todas estas cosas. Y muchos que creen en ti se preguntan hasta cuándo, Señor, hasta cuándo serán estas cosas. Ayúdanos a que todo el mensaje sea proclamado para que todos puedan conocer de tu amor y tu verdad, para que tu día final pueda llegar y tú puedas venir, Señor, en tu trono de gracia, Señor, frente de todo el mundo, a buscar a los que de verdad, Señor, quisieron escucharte, quisieron escuchar a cada uno de nosotros en nuestra individualidad, con esta pequeña reflexión o este pequeño mensaje, que para nosotros se ve muy pequeño, pero sin este pequeño granito de arena, jamás, Señor, las personas podrían encontrar, o nosotros mismos pudiéramos haber encontrado una sazón, un sentido de vida, Señor. Por eso te quiero pedir y agradecer, Señor, de que nos puedas seguir acompañando y dirigiendo en cada uno de los proyectos personales y como iglesia que nosotros tengamos. Te lo quiero pedir y agradecer todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas